Déjenme confesarles mi secreta ambición con este ciclo. Y es que de alguna manera, digamos, echa a andar la noción de si somos capaces de tener una teoría latinoamericana y del Caribe de las relaciones internacionales. Lo planteo como pregunta. Hay muchísimos elementos en que uno podría concluir que sí, pero es una tarea por delante. Y cuando tenemos este espacio para pensar la identidad, la presencia internacional, la presencia nacional, la presencia regional y la manera como interactúan, llegué a la conclusión de que quizás podíamos fijarnos esto como objetivo a desarrollar, pero que lleguemos a la conclusión que sí, que es posible que desde nuestras costas nosotros podemos tener una visión de mundo que nos da una visión latinoamericana y del Caribe y que podemos llegar a conclusiones que son de validez universal a partir de nuestra propia experiencia. Y vinculado con eso, esta otra cosa que yo pienso que tenemos que fijarnos como objetivo. Todavía vivimos en un mundo en que para que un artículo escrito en América Latina tenga reconocimiento internacional tiene que ser publicado en ciertos medios que no son latinoamericanos. Que eso es lo que nos da validez a nosotros. Yo comprendo que de repente en temas de ciencias exactas, de ciencia propiamente tal, los temas son universales, o sea, la ciencia es aquí y allá. Pero en ciencias sociales, evidentemente que no. Entonces, creo que tenemos la tarea en ciencias sociales de establecer nuestros propios mecanismos latinoamericanos y que por su calidad, por la manera como los administramos y por lo que ahí se publica, adquieren validez universal, pero a partir de lo que nosotros hacemos, reconocemos y validamos entre nosotros. Esas son dos ilusiones, digamos, son dos, como les digo, como dos secretas aspiraciones mías. En el tema propiamente relaciones internacionales, déjenme señalar lo siguiente: si queremos avanzar hacia una teoría latinoamericana, son múltiples los temas, pero yo creo mencionar uno, que es el tema de la autonomía y la cooperación. ¿Cómo se maneja, digamos, una búsqueda de autonomía y al mismo tiempo una búsqueda de cooperación regional e internacional? ¿Cómo operan esos dos elementos? Y quisiera hacer sencillamente un breve comentario sobre esto. Porque el tema de la autonomía me lleva, estoy hablando del post-Segunda Guerra Mundial, digamos. Pero la verdad es que lo primero que nos encontramos en la región fue la teoría de la dependencia, Previch, Enzo Faleto, etcétera, que en el fondo se concentraron en este particular tema, es decir, mira, somos profundamente dependientes, tenemos que ver cómo nos organizamos de tal manera de serlo menos. ¿No? De tal manera que este tema de la autonomía es un tema que está presente, digamos, en el análisis académico, en los analíticos desde muy temprano. Y después, con mucha rapidez, pasamos a la integración, porque la integración es una buena manera de ser más fuerte. Sin embargo, nuestra integración, la cooperación, el diálogo político, las diversas cosas que hemos hecho, se han ido empantanando, no caminan, son dificultosas. Y el gran tema del diálogo político, en que teníamos UNASUR, resulta que los países se comportaron de tal manera que terminó colapsando. Después se nos vino encima el neoliberalismo, que está de retirada como concepto, como discusión, pero que todavía sigue presente como política en una enorme cantidad de espacios. Después se nos viene la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que nos dice que tenemos que avanzar rápidamente hacia el desarrollo sostenible, cosa con la que estamos completamente de acuerdo y que hay que preocuparse del tema del cambio climático. Y vivimos en un ambiente en donde la inteligencia artificial, la robotización, el cambio tecnológico, digamos, es parte de la manera como tenemos que pensar el futuro. ¿Por qué menciono todo esto? Porque vuelvo a la teoría de la dependencia. Todo esto, en la inteligencia artificial, la robotización, la Agenda 2030, el neoliberalismo, viene todo de afuera. O sea, y tienen enorme influencia en la manera como América Latina y el Caribe se están desarrollando. Entonces, la pregunta de la autonomía y la cooperación está en el corazón, por lo menos en este particular tema, que es el tema de los modelos de desarrollo y los tipos de crecimiento que podemos tener. Se aplica a un conjunto de otros temas.
esta misma, se puede mirar esta misma lógica en otros, pero lo puse ahí y se lo menciono porque creo que este es el tipo de profundización que nos puede llevar justamente a conceptualizar lo que podría ser una visión latinoamericana desde nuestra realidad, pero entendiendo el mundo. No desde lo nuestro propio, pero sino entendiendo el mundo, porque muchas de estas cosas son globales. No me meto naturalmente en la pandemia, porque esa es absolutamente otra dimensión del tema en el cual también somos dependientes, porque no la inventamos aquí en la región. Y quiero terminar con algo que tiene que ver con la realidad chilena, y quizás son cosas que pudiéramos desarrollar en el futuro, que es lo siguiente. Yo creo que esta Constitución va a tener, por donde quiera que veamos, sabemos que el tema de la participación ciudadana va a ser un tema importante. Que todo el proceso que ha conducido desde el estallido social hasta ahora ha puesto en evidencia un término que conocíamos, pero que no usábamos en política, que es el territorio. Digamos, cómo surge la identidad territorial como una identidad que hace que la gente opere desde esa identidad territorial. El término que teníamos se llamaba descentralización. Y descentralización obviamente es un concepto organizativo, es un concepto administrativo, una visión administrativa del problema. En cambio, el territorio ha emergido con su identidad, con su diferencia, con su parte nacional, y ahí hay todo un terreno a trabajar. Entonces yo pienso que con el CUEX, justamente por su implantación regional, por su presencia en los territorios, si lo queremos usar ese término, hoy en día yo creo que hay muchísimas cosas que conversar respecto de la participación ciudadana, el sentido y asociación del término de territorio, en donde sabemos que vamos a tener una constitución plurinacional, y cómo esas dos cosas se relacionan con la política exterior, con las relaciones internacionales, con nuestra inserción internacional. Todos conceptos distintos, porque política exterior es una cosa, inserción internacional es otra. Pero creo que podemos planear otro ciclo de este tipo, en un gran consorcio también de pensamiento sobre estos temas y ser útil al proceso constituyente. De manera que muchísimas gracias por estar aquí. Como ven, para nosotros la relación con el CUEX es extraordinariamente importante. Rector, muchísimas gracias por darse el tiempo por estar aquí. Y a Eduardo, a Diana y Gonzalo, muchísimas gracias por iluminar esta primera sesión de este ciclo. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, don Juan. Y bueno, ya ha sido nombrado, así se ha referido don Juan a él. Vamos a presentar en este momento entonces al rector Enio Vivaldi, presidente del Consorcio de Universidades del Estado, rector de la Universidad de Chile, por supuesto, quien también va a dirigirles algunas palabras en representación de dicho consorcio para darles la bienvenida. Por favor, rector. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo muy afectuoso a Diana, a Eduardo, a Gonzalo y a Dorotea, directora del Instituto de Estudios Internacionales, que sirve tanto a la labor que estamos haciendo como CUEX junto con el foro. De los múltiples adjetivos, todos ellos laudatorios que merece Juan, uno sin lugar a duda que sobresale para mí, por lo menos el de inspirador. Entonces voy a ser consecuente con eso y voy a hablar en función de lo que él acaba de decir, ¿ya? Primero, me alegro mucho de la responsabilidad que aparece tomando aquí la universidad en el contexto de un área tan relevante hoy día como son las relaciones internacionales. Y me permito sugerir que esa es una característica quizás de la universidad latinoamericana que es sorprendente. Nosotros estamos acostumbrados en América Latina a que las universidades asuman responsabilidades que típicamente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, la asumen directamente otras agencias públicas o privadas. Y es una gran característica nuestra que probablemente tiene que ver con nuestras repúblicas emergentes que necesitaban esta suerte de, me gusta compararlas con torre de construcción, que fueron las universidades en toda América Latina, y la Universidad Estatal Chilena es un ejemplo por antonomasia de ello. Quizás otra característica de nuestras universidades es la sensibilidad social, y probablemente el grito de Córdoba simboliza absolutamente en la historia esa sensibilidad, esa receptividad
que nuestros ambientes académicos tienen, a las problemáticas sociales. Bueno, evidentemente muy motivada por la tremenda segregación y desigualdad que todavía se observa en nuestro continente. Entonces, esta responsabilidad que en el caso, le cuento a Diana, por ejemplo, de la Universidad Chilena, la Universidad de Chile, es increíble que la Orquesta Sinfónica y el Museo de Arte Contemporáneo sean de la universidad, que el Servicio Nacional de Salud lo crea la universidad, que sé yo, que el voto femenino fue una gran tarea de la universidad y un largo etcétera. Sin ir más lejos, lo muy bien que hemos hecho el paso a esta educación telemática de emergencia que hemos tenido que emprender es gracias a la tarea de informatización que entera la hizo la Universidad de Chile en la década del 80 y 90 en Chile. Entonces, corresponde ya y está dentro de esa tradición que nosotros asumamos un rol en una cosa tan crítica hoy día como es las relaciones internacionales. Y curiosamente, para que vean lo que cuando comienza a mencionar esto del aporte local, yo estuve a punto casi mentalmente de interrumpir a Juan, le dije, pero ¿cómo dice eso si nosotros tenemos la teoría de la dependencia? Estaba pensando justamente eso cuando Juan comienza a hablar precisamente de esto y de toda la gente en Sofaleto, etcétera. Me acuerdo perfectamente bien, un hombre extraordinariamente jovial y agradable como Teotonio dos Santos, que estuvo en Chile mucho tiempo, entre muchos otros. Así que hay una tradición también en esta área. Ahora, algunos de los problemas que aquí se nombran y que van a estar en la discusión de la constituyente, sin duda, el tema de migración es un tema muy relevante, es un tema de todo lo que muy generosamente mencionaba Juan de los proyectos en los cuales estamos, contra todo lo que digan, ya cuando uno habla a través de las distintas plataformas con las cuales nosotros hemos convocado al pueblo chileno a conversar, a hablar, a intercambiar ideas, hay una tremenda valoración de la heterogeneidad y una gran aceptación de los inmigrantes. ¿Ya? Y entonces, yo creo que si alguien quisiera hacer populismo, que por favor le pregunten a la gente primero antes de tener consignas populistas, porque el hecho concreto es que la inmigración es muy bien recibida, digamos, y hay un sentido de valoración, repito, de la heterogeneidad. Ahora, otra área fundamental es el cambio climático y la responsabilidad que tengamos como colectivo. Juan también mencionaba el neoliberalismo. Yo creo que uno de los costos más grandes del neoliberalismo, no solamente en lo que hace con la educación, con la salud, en lo que hace en la vida intelectual y este énfasis en la desagregación, en lo individual, en ver cada cosa fuera, descontextualizar. ¿Ya? Qué caro lo pagamos, porque hoy día cuánto quisiéramos tener más atención primaria de salud, territorio, salud mental comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta repetirlo, digo ahora, que la vacunación es totalmente distinto un proceso de vacunación ya, en el cual uno no está protegiendo a individuos. No es que yo me proteja yo de la vacuna, con la vacuna del COVID. Es algo que estamos haciendo a nivel de la población y es totalmente distinto a la persona que le duele la cabeza y puede o no él por su cuenta tomar, él o ella por su cuenta tomar un analgésico. Es un problema individual. La vacunación es algo que afecta a una población y cuando nos vacunamos somos parte de una población. Bueno, eso es algo que intelectualmente el neoliberalismo, creo, hizo un daño enorme. Otra dimensión, por lo tanto, perdón, hay que pensar en términos globales en lo medioambiental. Y otra dimensión que yo la destacaría, sin lugar a duda, ¿ya? Es precisamente el hecho, y Juan lo decía muy bien, el hecho de que una cosa es que haya una internacionalización y otra cosa es que nosotros nos automarginemos del mundo, porque ha sido tremendamente importante ya para los efectos de obtener vacunas, etcétera, el nivel de investigación científica instalado dentro del contexto mundial. Ese rol de las universidades yo creo que es absolutamente clave. Y esa para mí es una de las voces de alarma más graves que quiero traer acá. Y disculpen si me tomo un minuto, digamos, pero a raíz de un problema que no es el caso mencionar, pero en una editorial de la revista de la universidad yo la titulé Ciencia y Tecnología, la diferencia entre lo no prioritario y lo no deseable. Y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad.
a lo mejor no es un tema de que no sea prioritaria la tecnología desarrollada por nosotros, es que no la desean algunos sectores, ¿me entiendes? Y eso creo que es una cosa que tenemos que meditarla muy profundamente, porque no prioritario significa me gustaría tener tecnología, pero tengo otras cosas más importantes en las cuales gastar la poca plata que tengo. Eso es prioritario. Pero yo creo que hay gente que piensa de verdad que países como los nuestros no tienen por qué tener tecnología, porque la tecnología es más fácil comprarla. En una versión de la economía clásica ya llevada a un grado de nuevo increíble que, claro, si yo puedo tener una consulta y atender pacientes y ganar plata atendiendo pacientes, ¿ya? ¿Para qué voy a perder el tiempo haciendo pan en mi casa cuando el pan lo hace la panadería en forma mucho más eficiente? Bueno, con esa mentalidad decimos, ¿para qué nosotros vamos a invertir en ciencia y tecnología cuando nos resulta mucho más profitable comprarla una vez ya hecha? Eso es un razonamiento gravísimo, por eso que es tan importante en relaciones internacionales constituir estar en la conversación, estar en la discusión, estar en el debate sobre estas ideas en todo el mundo. Y termino celebrando esta reunión también en aras de otro tema que para nosotros es crucial como universidades, y es la transdisciplina. Ya se terminó el tiempo en que las cosas las resolvían las disciplinas desde su interior, o sea, lo que va desde, qué sé yo, el descubrimiento de la electricidad hasta el motor eléctrico, el transistor, etcétera. Ya todo eso se hace dentro de una disciplina que es la física, ¿no es cierto? Pero hoy día los problemas a los cuales estamos enfrentados no los va a resolver ninguna disciplina desde sí, ¿verdad? Lo vamos a resolver solamente con una mirada nueva, transdisciplinar, que es algo que no estaba antes, que surge esta interacción, y en la cual, sin lugar a duda, las ciencias sociales y el mundo de las relaciones internacionales están llamados a jugar en todas y cada uno de los grandes problemas de la humanidad de nuestros países un rol muy importante. Así que felicito la iniciativa, muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y feliz de escucharlos, y un saludo de nuevo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, rector. Después de estas dos motivadoras y, como usted bien decía, inspiradoras presentaciones y saludos, vamos a dar entonces inicio a este encuentro académico que está relacionado, como decíamos en un principio, con Latinoamérica específicamente, con la participación y el rol de las universidades o de la academia en general en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales en una mirada latinoamericana. Para ello nos acompañan tres destacados académicos, y yo voy a presentar en primer lugar al doctor Eduardo Deves Valdés, quien va a hacer la primera presentación, y a continuación, después, cuando les corresponda, presento a los demás. Doctor Valdés es licenciado y doctor en filosofía, doctor en estudio de sociedades latinoamericanas, especialista en estudios eidéticos, pensamiento latinoamericano, pensamiento de las regiones periféricas y de las redes intelectuales. Investigador y encargado del programa de estudios postdoctorales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es profesor del doctorado de estudios americanos y de la maestría en estudios internacionales también de la Universidad de Santiago de Chile. Se encuentra además entre los fundadores del Corredor de las Ideas de los Encuentros Perú-Chile de Historiadores, de los Encuentros Argentina-Chile de Estudios Históricos, de los Encuentros Bolivia-Chile de Intelectuales y del Internacional del Conocimiento. Por tanto, claramente tiene una mirada respecto a lo que sucede en Chile y Latinoamérica muy amplia, y que probablemente nos va a deslumbrar. Así que a continuación, doctor Deves, le dejamos con sus 20 minutos para que podamos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Quiero comenzar saludando a las personas, a las poquitas personas que veo en la pantalla, y parece a las muchas que no vemos, ¿ah? Y quiero agradecer la invitación, especialmente teniendo como anfitriones a Juan Somavía, a quien conozco hace años, que es una figura prestigiosísima de la diplomacia chilena, y al rector Enio Vivaldi, que claro, lo conozco por la prensa, pero personalmente no he tenido el gusto de estar con él. Primera vez que al menos nos vemos relativamente cara a cara a través de lo virtual. Quiero presentarles en rápidos 18 minutos el problema que me han propuesto que trate. Y quiero decirle a ambas personas que presentaron que si quieren repreguntar, tanto al embajador Somavía como al rector Vivaldi, si quieren repreguntar, tenemos en verdad muchos temas que conversar sobre lo que han enunciado ahora.
Yo quisiera tratar varios de estos temas, pero si los trato, entonces no hago mi disertación. Por tanto, prefiero mi disertación que la traiga preparada y después, eventualmente, en las preguntas y respuestas, si tenemos tiempo, hablamos de eso. Bueno, me han pedido que hable de la disciplina de las relaciones internacionales en América Latina, desarrollo y contribuciones. Y en particular, de un libro que acabo de editar hace unos meses con la profesora argentina Silvia Álvarez, que se llama Problemáticas Internacionales y Mundiales desde el Pensamiento Latinoamericano. Libro que es prácticamente del todo virtual y del todo gratuito, y se puede bajar, pues ya está en una cantidad de sitios y se puede bajar de manera fácil, por cierto, gratuita. Entonces, voy a comenzar hablándoles un poco de este libro y quiero decirles que voy a dedicar esta breve disertación a mi amigo recién desaparecido, el doctor Carlos Escoté, quien además tiene un capítulo, un breve artículo en este libro que les acabo de mencionar. Este libro pretende ser una contribución especialmente para quienes estudian un grado o posgrado en estudios internacionales y para aquellas personas que trabajan en la investigación y la docencia, pero también para las personas que están en el quehacer internacional, mundial y global, sea en la diplomacia propiamente tal, en la paradiplomacia o en la inmensa cantidad de entidades u organismos estatales o no que actúan en la esfera internacional. Y esto justamente tiene mucho que ver con lo que decía Juan Somavía. De hecho, los estudios sobre el pensamiento de la región se han desarrollado a través de la historia ampliamente. Sin embargo, cuando hablamos de un pensamiento latinoamericano, y que es mi especialidad, normalmente no pensábamos en los temas internacionales en tanto que temas internacionales, sino que hablábamos muchas veces del ensayo, del ser latinoamericano, de lo que constituía la experiencia de nuestra región, del pensamiento político, etc. Sin embargo, lo internacional solamente se ha tematizado muy recientemente, en las últimas décadas. Voy a plantearles 4 problemas en la medida de lo posible. El primero, el tema del euro o del occidentocentrismo. En segundo lugar, el tema del acervo o del patrimonio eidético. Cuando digo eidético me refiero a lo relativo a las ideas. Y la necesidad de una cartografía y de una recopilación de nuestro patrimonio eidético en cuestiones internacionales y mundiales. En tercer lugar, los modos como enriquecer la eidodiversidad intelectual, es decir, la biodiversidad de las ideas en nuestros respectivos ecosistemas intelectuales. Y en cuarto lugar, hablar de algunas ideas sobre la inserción de todos los, a nivel internacional, de todos los colectivos de origen latinoamericano, mucho más allá de los Estados-nación. En primer lugar, entonces, el tema del euro u occidentocentrismo. A mi juicio, es un tópico completamente recurrente en la academia latinoamericana, y esto desde hace ya décadas, incluso por lo menos un siglo, que nosotros simplemente compramos las ideas del centro, los paradigmas del norte y, digamos, en particular de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, Alemania y muy poco más. Insisto en esto porque es una especie de espina que tiene clavada nuestra intelectualidad el hecho de permanentemente estar recibiendo ideas y solo apenas procesándolas.
y donde existe un gran desnivel entre las ideas que le compramos al mundo y las ideas que le exportamos al mundo. A mi juicio, no es tan así como normalmente se piensa o se dice, pero yo diría que esto es una cuestión que está marcando nuestro quehacer intelectual como un problema que no logramos resolver. Ahora bien, para muchas personas, y no es mi caso, piensan que esta situación en que nos encontramos es principalmente debido a que el centro nos presiona para que hagamos esto. Incluso más, el centro nos coopta, el centro nos obliga, el centro nos amarra. Y a mi juicio, no es así. No es que no sea en absoluto así, que un poco de esto puede haber, pero a mi juicio, el principal problema es que la propia intelectualidad y la universidad latinoamericana son profundamente eurocéntricas. Y más amplio, si quieren, occidentocéntricas. Aprovecho de decirles que yo he estado en 200 universidades de América Latina aproximadamente. Es un conocimiento de libros. He estado en el lugar. Entonces, ¿por qué culparía yo a un francés o a un alemán que redacta un manual de estudios internacionales y no considera autoras y autores latinoamericanos si cuando veo un manual chileno o de cualquier nacionalidad en general, o boliviano o lo que sea, se habla normalmente de Maquiavelo y se habla de Hobbes, pero no se habla de Raúl Prebisch? ¿Por qué entonces criticaría a un francés que no nos trata o a un alemán que no nos considera si nuestros propios cursos sobre teoría de las relaciones internacionales se refieren prácticamente solo a autores de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania? En este sentido, y esto engancha mucho con lo que decía Juan Somavía, hay un problema de eurocentrismo y no se nos está escuchando, pero en primer lugar, porque no estamos siendo capaces de emitir una voz hacia el mundo, sino, a mi juicio, de manera relativamente marginal. Esto engancha con el segundo problema que quiero plantearles, y que es el de nuestro patrimonio, nuestro acervo eidético, es decir, relativo a las ideas, y la necesidad de una cartografía y de una presentación de lo que hemos hecho para que nos conozcamos en primer lugar entre nosotros mismos, pero también para que se nos pueda conocer en el resto del mundo. Diré que solamente en 2005, hasta donde llega mi conocimiento, aparece el primer libro dedicado al pensamiento latinoamericano en temas internacionales, que es de nuestro compatriota, aunque a la sazón trabajando en Argentina, Raúl Bernal Mesa. América Latina en el mundo, el pensamiento latinoamericano y la teoría de las relaciones internacionales, de 2005. Por cierto, había antecedentes a lo que planteó el doctor Bernal Mesa, mi amigo. Pero a la vez, el libro de él, que ha sido un libro de mucho éxito, puso en el tapete una línea de trabajo que antes no había sido suficientemente tomada en cuenta. Y de hecho, a partir del libro de Raúl, se han elaborado una cantidad de propuestas, no solamente por sus discípulos o la gente que lo admira, sino se ha transformado en una especie incluso de cierta moda latinoamericana el pensar las relaciones internacionales de América Latina a partir de la propuesta de buscar teorías propias. En ese sentido, quiero señalar justamente la necesidad de asumir que tenemos un acervo eidético notoriamente mayor que el que estamos manejando. Y sobre todo, notoriamente mayor al que estamos dando a conocer al mundo.
En el mundo, quiero decir, los manuales elaborados en Occidente solamente suelen tratar de América Latina la teoría de la dependencia. Es prácticamente lo único que a nivel internacional, de pensamiento internacional, se presenta. Sin embargo, hay notoriamente más que eso. Y nuevamente, en relación a lo que se decía en la presentación, no es que no tengamos ninguna teoría en relaciones internacionales. Sí, claro que tenemos avances, pero es muy difícil que tengamos solamente una. Vamos a tener tantas como podemos tener en estudios literarios, en estudios sociales o en lo que sea. No es imaginable, creo yo, que podamos generar una teoría que produzca consenso en nuestra comunidad. Este libro de que les hablo está dividido en 4 partes. La primera, teorías, justamente. Y allí tenemos algunas, porque son textos muy breves, pero tiene, no sé, 60, 80 entradas el libro, son textos de 3 o 4 páginas. Tenemos realismo periférico, por ejemplo, de Carlos Escudé. El enfoque decolonial, por la profesora brasileña Juliane Rodríguez. Teoría de la dependencia, por el argentino Alejandro Simonov. Un estructuralismo latinoamericano, por el mismo Bernal Mesa que ya mencionaba. Después de las teorías, tenemos las escuelas de pensamiento sobre temas internacionales. Les señalo algunas. La Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales, por el profesor mexicano Alfonso Sánchez Mujica. La Escuela de Rosario en Relaciones Internacionales, por nuestra amiga Gladys Lechini, que felizmente nos está escuchando. Después tenemos un gran conjunto de conceptos que se han elaborado para pensar las cuestiones internacionales y mundiales. Y ahí les señalo ejemplos. Por ejemplo, el concepto pentagonismo, trabajado por el puertorriqueño Jorge Rodríguez Feruf, o sistema latinoamericano, trabajado por el uruguayo Lincoln Bisócero, o sociedad civil regional por el argentino Andrés Servín, o tercermundismo latinoamericano por el chileno Germán Alburquerque. También tenemos las doctrinas, otro lugar donde el pensamiento latinoamericano ha elaborado bastante. Les señalo algunas. La doctrina de las 200 millas marítimas, elaborada por Iván Bitker, el artículo, quiero decir, no la teoría. La doctrina Brun, elaborada por Silvia Álvarez, la coeditora. La doctrina Carranza, también por el profesor mexicano Alfonso Sánchez Mujica. Y luego una cantidad de unas 100 figuras que han marcado durante los siglos XIX y XX lo que ha sido el pensamiento latinoamericano sobre cuestiones internacionales y mundiales. Ahora bien, respecto al tercer problema, ¿cómo enriquecer la eidodiversidad, es decir, la biodiversidad de las ideas, en nuestros ecosistemas intelectuales? Me parece que todo lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, apunta a que nuestros ecosistemas intelectuales no pueden conformarse con un pensamiento eurocéntrico. Pero en ningún caso se imaginen ustedes que yo querría señalar que deberíamos restringir las ideas, la entrada de las ideas del centro hacia nuestra región. En ningún caso. Por el contrario, quiero que nuestras fronteras de ideas permanezcan completamente abiertas. Pero aumentar la eidodiversidad significa, por tanto, abrirla verdaderamente, estas fronteras, a otros ecosistemas intelectuales del mundo. La inmensa cantidad de ecosistemas intelectuales de África y Asia prácticamente no son recepcionados en América Latina, puesto que nuestro eurocentrismo nos lleva a pensar que en general nada de lo que se produce en Asia o en África es válido. En Asia algunas cosas, en África prácticamente nada. Ni qué decir de Oceanía, que por otra parte es un continente tan pequeñito en relación a los otros.
Sin embargo, también en estos, no solamente hay una producción sobre cuestiones internacionales y mundiales, sino sobre muchas otras cosas. En particular, para este efecto, me voy a dar dos brevísimos ejemplos. El primero, China está implementando la noción Tianxia, todo bajo el cielo, para gestionar su presencia global. No es que sea el único discurso que proviene de China, por cierto, hay muchos otros, pero es un discurso que tiene alta hegemonía en los ideólogos de la Academia de Ciencias respecto a cuestiones internacionales. Y hay allí una propuesta para el mundo ciertamente distinta de la de Morgenthau, que es la que normalmente se maneja en el ámbito de esta disciplina en América Latina. Escuchar, entender, no digo para nada compartir, yo no comparto la noción Tianxia, me parece además tremendamente peligrosa. Sin embargo, tenemos que entenderla y tenemos que darle un espacio en nuestros cursos para asimilar lo que significa la propuesta china. O la propuesta, algo decaída en estos años, pero de todas maneras, de Brasil, la noción de Brasil gran potencia. Otra propuesta de lo que Samuel Piñero Guimaraes llamó los grandes estados periféricos, entre los cuales estaba China y Brasil, ¿no es cierto?, hace unos 15 a 20 años ya, y que está proponiendo también, ya no para el mundo, sino para América Latina, una visión del futuro a partir claramente de su hegemonía. Cuarto problema, y termino con esto, que se me acaba el tiempo, la necesidad también de aportar no solamente teoría, conceptos, escuelas para los estados, sino también para la inmensa variedad de instancias de la sociedad civil que apuntan a la inserción internacional y global. Nuestro libro con Silvia Álvarez también tuvo en cuenta esto, especialmente considerando el hecho que las propias universidades, todas las universidades de América Latina y del mundo prácticamente, están pensando la internacionalización desde hace décadas, ¿eh? No es reciente. Y la internacionalización de las universidades no pasa por la diplomacia de los países principalmente, sino que pasa por la propia gestión de las universidades, y no solamente de la rectoría, sino de cada decanato, de cada escuela y facultad. Por ejemplo, lo mismo ocurre con ONGs, lo mismo ocurre con empresas, etc. Estamos también necesitando una elaboración de pensamiento que permita un mejor trabajo en este plano. Este libro trae una serie también de conceptos que aluden a esto, como sociedad civil regional, por ejemplo, como plurinacionalidad, como integración intelectual, como summa causai, summa camaña, o como ecodesarrollo. Estas nociones no solamente tienen un sentido social o económico, sino que claramente nos permiten sensibilizar a una amplia sociedad respecto de temas que nos permiten dialogar con otros lugares de América Latina y del mundo. Y retomo la última noción que acabo de señalar, ecodesarrollo, elaborada por el doctor Fernando Tensoro. Esta noción y muchas otras ideas respecto del tema medioambiental en el pensamiento latinoamericano son tremendamente innovadoras en los planteamientos que se están haciendo. En América Latina hay una vasta reflexión teórica, quiero decir, sobre el tema ambiental y hay un desarrollo de ideas para proponer al mundo en relación a las cuestiones ambientales. Y ello no solamente, insisto, para los estados, sino que para cualquier asociación o colectivo
que pretenda abordar estos temas a nivel global. Termino diciendo que, a mi juicio, este asunto de lo no estatal es probablemente la mayor debilidad de nuestro libro. Y estando trabajando en la posibilidad de hacer una segunda edición, creo que acrecentar este tipo de reflexión será la tarea más importante para mejorar una futura edición. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Deves. Y vamos a continuar. Antes de hacer la presentación de nuestra siguiente invitada, quiero comentarles a todos nuestros participantes, todos los que nos escuchan, que por supuesto la idea también es que ustedes puedan participar en esta interesante conversación a través de preguntas, y para eso están los canales habilitados, ¿verdad?, que ustedes bien conocen, el chat y la sección también de preguntas acá en el Zoom, para que las puedan formular por escrito, y al término entonces de las 3 presentaciones nosotros vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas posibles dentro de lo que nos alcance el tiempo para poder interactuar con todos ustedes que nos están acompañando. Así que ese era un detalle que se nos había olvidado, así que por favor pueden hacer sus preguntas a continuación. Entonces vamos a continuar ahora con la doctora Diana Toussi. No sé si estoy pronunciando adecuadamente su apellido, pero Diana Toussi, entonces, licenciada en Sociología y doctora en Relaciones Internacionales. Ella además es investigadora superior del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Ha sido profesora visitante de las universidades de Manchester, de Oxford y del German Institute of Global Affairs, directora de la maestría en Relaciones Internacionales de la sede de Flaxo, Argentina. Sus temas de investigación son en el campo de la economía política internacional, con temas como procesos y actores en el multilateralismo, la construcción regional, así como la economía política del sistema económico internacional, Brasil y China en el orden emergente. Se desempeña además como directora de la Red Latinoamericana de Política Comercial. Así que le damos la bienvenida, doctora Toussi, y agradecerle profundamente que nos acompañe hoy día desde Argentina. Muchas gracias y la escuchamos. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por la iniciativa. Por supuesto, quiero agradecer al consorcio, quiero agradecer al Foro de Política Exterior, a la Universidad de Chile. Realmente es un evento muy, como digamos, muy estimulante. Y por supuesto muy apropiado para la coyuntura que estamos viviendo. Voy a recoger la pregunta del embajador que planteó al principio, si es posible una teoría latinoamericana. Al respecto. Bueno, yo creo que es posible. No solamente es posible, sino que estuvo. Eduardo recién ha mencionado algunos conceptos, como realismo periférico, autonomía, dependencia, bueno, también lo decía el embajador. Estuvo, está y es posible. Está en acción con 2 libros en este momento que me acompañan. Por un lado, el de Eduardo mismo, el de Gonzalo, que está por salir o está ya saliendo, y yo tengo uno en el bolsillo, digamos, en algún momento saldrá a la luz, debe estar por salir en un mes o 2, que a diferencia de los trabajos de Eduardo y de Gonzalo, es en inglés, con lo cual estoy haciendo referencia a un problema en la disciplina, o no sé si es un problema, pero es una situación que hay que pensar. Entonces, la teoría está, y está en acción, no está ausente, no estamos frente a un vacío. En ese sentido, yo tengo cierta diferencia con lo que acaba de plantear Eduardo. Yo creo que la teoría estuvo. Y también me gustaría decir que ha habido desde los 70 en adelante, no solamente dependencia, y eso es mirar con nostalgia, ese mundo perdido, donde teorizábamos, etc., y ahora dejamos de hacerlo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Hay movimiento, la disciplina está en mucho movimiento, hay generaciones, bueno, Gonzalo mismo en esta mesa, que están trabajando en esto. El problema es si vamos a llamarlo teoría o no. Yo creo que se ha pasado de moda el concepto de teoría. Es decir, y lo digo no con ironía, sino que estamos precisamente pensando en dispositivos conceptuales. Si esos dispositivos conceptuales son universalizantes o no, es otro problema.
Y yo creo que cada vez menos estamos pensando en todas las partes del mundo, salvo Estados Unidos, que está desesperado porque está perdiendo esta hegemonía intelectual, el tema de dispositivos conceptuales universalizantes. Crecientemente hablamos de dispositivos conceptuales situados. Y si estamos situados, estamos produciendo. Yo creo que esto es una cosa que es muy importante tener en cuenta. Yo no participo de la nostalgia de que hubo algo que hemos perdido, y tampoco participo de que estamos frente a un vacío. Creo que desde los 70, bueno, los 70 estuvo muy, la teoría, o llamémosle, lo producido en los 70 y los 80 en la región, bajo la insignia del desarrollo, bajo la insignia de lo que fue el pensamiento estructuralista, fue determinista y tiene que ver con el contexto del momento. El determinismo, el estructuralismo, perdón, fue una marca no solamente en América Latina, sino también en otras partes del mundo. A partir de los 80, digamos, con el neoliberalismo en realidad, a partir de fines de los 80, empezamos a ver, y yo creo que ha habido mucha riqueza en la región, con respecto a estudiar las posibilidades de agencia, con digamos, un sesgo que hubo en la en los trabajos a partir de los 80 en adelante, mucho menos determinista y con mucho énfasis en la agencia. Es decir, yo misma he producido, yo no soy joven, vengo produciendo desde por lo menos 1985, cuando salió mi primer libro, 84 tal vez. Entonces, el problema es si tienen validez universal o no estas teorías, pero creo que no me preocuparía. Es decir, las macroteorías universalizantes no es lo que necesitamos y es lo que está, digamos, de salida. Estamos pensando en dispositivos todos, yo creo que no solamente, sacando en Estados Unidos, que tal vez por la particularidad de un pensamiento, no solamente de ser un imperio, digamos, o tener una acción imperializante, la palabra imperio por ahí no se aplica, pero de tener un pensamiento imperializante, es decir, salvo en Estados Unidos, hay un sesgo hasta este conocimiento situado que haga referencia a las diferencias las diferencias y las variedades. Entonces yo no estoy segura que no somos escuchados también. El problema acá es, yo no puedo decir que yo no soy escuchada, en realidad siento que soy mucho más escuchada de lo que hubiera pensado hace 10 años. Y eso no es porque soy brillante ni porque soy fantástica, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la situación de la disciplina. El tema es, a ver, algo a lo que se hizo referencia, yo creo que hay temas de género primero. Es decir, de todas las teorías que Eduardo mencionó, no había ninguna mujer. Y habría que hurgar, yo creo que hay que pensar, y es parte del problema, no solamente en nuestra disciplina, sino en buena parte de la producción en ciencias sociales. Entonces, yo creo que hay temas de género. Segundo, creo que hay temas de idioma, por supuesto. Es decir, se produce en castellano, y obviamente en Estados Unidos no nos escuchan, no hablan, hablan castellano, pero con bastante pocas ganas, digamos, y no van a leer en castellano. Y después me parece que hay, por supuesto, temas temáticos. Es decir, digamos, por ejemplo, para darles un ejemplo en el que he trabajado toda mi vida, es decir, nadie conceptualiza la política exterior en relación a la deuda, o la deuda en relación a la política exterior. Es decir, no hay relación entre el peso de la deuda en nuestros países, que nacen endeudados, hay muy buenos trabajos sobre esto, pero no entran al realismo, digamos, que es otra pelea que tengo, digamos, pero bueno, no me voy a meter en esa. No entran a los estudios de política exterior tan formados, conformados, constituidos por el realismo y por este peso que ha tenido el realismo en nuestra disciplina. Bueno, habiendo dicho esto, que es mi debate con todos ustedes, yo quiero decir algo que me parece que desde los inicios, en la región, en los 70, las relaciones internacionales se han cuestionado si la producción debía ser para los claustros o para la acción política. Y esto pasa en todas las ciencias sociales, pero es muy marcado, bueno, es una disciplina que conozco, sé que pasa en otras ciencias sociales, pero esta disciplina la conozco, la he vivido, la he transitado, la he sufrido, y la he disfrutado mucho, por supuesto.
Es decir, por este dilema entre el ser escuchado por nuestra propia comunidad, producir para los claustros, el publish or perish tan famoso, que hay que producir, como decía el embajador, por lo tanto producir en inglés, para producir en las revistas Simago o lo que fuera, y el conocimiento útil, policy oriented, el conocimiento que sea útil y digamos, recogido. Yo creo que esa es una dicotomía que a mí se me presenta falsa, pero habría que discutirlo un poco más. A mí personalmente, y por lo que he visto y mirado en nuestra disciplina, a mí se me presenta un poco muy dilema de hierro. Pero, ¿por qué? En parte porque creo que hay que tener en cuenta que el conocimiento, y esto lo digo, hay que empaparse de modestia de alguna manera, el conocimiento no empieza con nosotros, nunca como académicos, no estoy hablando personalmente, el conocimiento no empieza con nosotros como académicos trayendo, digamos, las tablas de Moisés, las bajamos, hablamos con el Dios que hayamos creído, los bajamos de Monte Sinaí, las traemos y se las damos al pueblo. Bueno, el conocimiento no es eso es fe, eso es religión y es otra cosa. El conocimiento es conocimiento social. ¿Qué quiero decir con eso? Es que nosotros trabajamos en un contexto político. Nosotros recogemos de alguien. Yo no invento nada. Yo puedo iluminar, pero no invento. Yo me siento sobre todos los que han producido y las que han producido antes que yo. Y al mismo tiempo va a haber masa crítica en tanto este conocimiento sea útil. Y si es útil, tiene que ser útil con quien yo estoy hablando. Es decir, no estoy hablando ahora con... digo, si el conocimiento es útil, obviamente no le va a ser útil a Stephen Walt para hablar de un prócer. No le va a ser útil a Cohen, a Nye, no les es útil. Es útil para nosotros. Entonces, y ahí es donde se arma la masa crítica. Esto me obliga entonces a una reflexión que está implícita en el título del evento de hoy, sobre el contexto político en el que producimos. Obliga, y algo que hacía mención Eduardo, ampliar la mirada, que está hecha, digamos, pero me parece que la tenemos que pensar, desde la política pública a lo público más general, que incluye a nuestros conciudadanos, no solamente a la política exterior como política de élite, aunque no fuera de élite, a la política exterior técnica, sino ampliar la mirada a nuestros conciudadanos. Es decir, no solamente hacia los claustros y hacia la gente con la que dialogamos, sino que también ligada, digamos, a la acción política. Y yo creo que ahí sí se puede presentar una cierta tensión, y que yo, como decía, se me presenta demasiado rígida, digamos, pero se me presenta casi como falsa dicotomía, entre el pensamiento, digamos, del conocimiento para el cortesano, a lo Maquiavel, digamos, ¿no? El pensamiento para enseñarle al príncipe. Y el consejero del trono, el concepto. Bueno, y la concepción más amplia a la que estoy haciendo referencia es la voz de nuestros conciudadanos. Es más a la Sartre, a la Fanon, es decir, hablar desde el púlpito. Bueno, ahí hay un tema que yo creo que hay que estudiar un poquito más, pero la profesionalización de las relaciones internacionales y su constitución en la región, que yo creo que la tiene, y la viene teniendo en los últimos 30 o 40 años, con una cierta identidad latinoamericana, que es muy fuerte, que está obliterada es otra cosa, eso es diferente, pero está. Y la conceptualización de la disciplina en sí misma fue adoptando muchos roles en estos dos puntos, este contrapunto que estuve haciendo entre el consejero del príncipe o hablar del púlpito hacia nuestros conciudadanos como digamos, intelectuales comprometidos. Yo creo que ha habido, digamos, ha habido cambios y fue adoptando diferentes roles en varios sentidos. Primero ha habido grises. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado yendo y viniendo, hemos producido conocimiento, digamos, para la política pública como para nuestros conciudadanos. Creo que además hay puertas giratorias. Creo que nos hemos adaptado a diferentes coyunturas, a veces forzadas por el destierro, a veces forzadas por la migración, a veces forzadas por el exilio, como es el caso del embajador Somavía, y me parece que eso ha llevado, digamos, a esta diáspora que se armó, primero la constitución de este saber latinoamericano,
y al mismo tiempo a ingresar en las torres de marfil ajenas, digamos, torres de marfil por lo menos extranjeras, por decirlo de alguna manera, o organismos internacionales como es en el caso del embajador Somalia. Entonces yo ahí creo que hay algo que me parece que hay que pensar, digamos. Me gustaría marcar 3 puntos, 3 hitos en este sentido. He perdido mis notas, no, están acá. Yo reconozco 3 hitos en estos grises que estoy planteando. Y hay diferencias, por supuesto, entre países que podemos discutir, pero hay una tendencia, una macro tendencia latinoamericana que uno puede vislumbrar. Primer periodo es algo a lo cual el rector hizo referencia y que agradezco muchísimo, rector. Es el primer periodo, está ligado a la construcción de nuestras repúblicas. Es decir, y tenemos estos grandes personajes latinoamericanos, Andrés Bello, precisamente entre Chile y Venezuela, hay una identidad interesante para pensar ahí, Lastarria, Sarmiento, el Barón de Río Branco, donde el intelectual y la política pública estaban aunadas. Es decir, el intelectual, la universidad y la política pública estaban aunadas. Yo creo que esa es una marca de origen que llevamos encima todavía, por suerte. Es decir, y esto escapa, digamos, a la Torre de Marfil, digamos, la que uno dice publish or perish, y tengo que publicar en Simago, hablar para el claustro nada más. Pero la marca de origen en América Latina es esa consociación con la República, con el debate de la política de la República, con lo cual hay poco, y algunos dicen que esta es la debilidad de la disciplina, yo también estoy en desacuerdo con esto, pero hay poca experiencia encuadradora en la Torre de Marfil en nuestros países. Es decir, pocos de nosotros hemos estado encuadrados meramente, únicamente y todo el tiempo en la Torre de Marfil. Entonces hay algo digamos, y aunque estemos, digamos, algunos puede haber, digamos, puede pasar, no digo que no pasa, digamos, sobre todo ha pasado en los últimos 20 o 30 años, con la extensión de la matrícula universitaria, el aumento del financiamiento de las universidades. Esto es más reciente y puede estar pasando, yo creo que pasa por ahí. Pero me parece que es imposible escapar a la realidad en donde nosotros vivimos. Es imposible. Uno no vive en Oxford, donde está una especie de iglesia, donde la palabra claustro es muy apropiada. Uno camina por calles rotas, camina donde hay gente en situación de calle. Nosotros estamos empapados de nuestra realidad, por más que vivamos en los barrios más altos y más elitistas, pero nuestra realidad nos toca, querramos o no. Entonces, este primer hito, como digo, es el hito de la Constitución de la República. Creo que hay un segundo salto en nuestra disciplina, que tiene que ver con la construcción del orden internacional de posguerra. Por un lado, el creciente rol del Estado, a partir de ese momento, con el Estado planificador, digamos, la presencia de los bancos centrales, es decir, de los instrumentos económicos para el desarrollo, que adquieren mucha fuerza, no solo en la década del 30, pero hay un salto después, por supuesto, con la posguerra, y al mismo tiempo esto se da de la mano de la construcción enorme de los organismos, salto enorme en los organismos, en la presencia de los organismos internacionales, que se multiplican y multiplican y multiplican desde 1945. Es decir, tenemos a Bretton Woods, tenemos a Naciones Unidas, y desde ahí en adelante es infinita la cantidad, digamos, de organismos que tenemos, y al mismo tiempo multiplicado por el orden regional, digamos, ¿no? La CEPAL, por supuesto, que ha sido la gran formadora de pensamiento, creo que lo sigue siendo, por supuesto, no, volviendo al tema de que no tengo nostalgia, yo creo que lo sigue siendo, la OEA, con más problemas tengo yo en este momento con la OEA, pero esto es más para discutir, bueno, pero que lo que estoy pensando es en la presencia, en esto que marcaba antes, en la presencia, el segundo salto, como decía, la presencia de un Estado interventor, y al mismo tiempo de organismos internacionales también interventores, que obligaban a negociaciones, obligan a disputas, etc. Y al mismo tiempo esta construcción del orden regional, que se multiplica, que empieza con la OEA y empieza con la CEPAL, pero a partir de los 60 hay un salto enorme con la construcción del BID, sobre el que he escrito,
o la Alianza Latinoamericana del Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, sobre lo cual también he escrito. Es decir, que no hay, yo no hablo solo a título personal, es un tema que se ha estudiado mucho. Por eso digo que no comulgo con el vacío, digamos. Para entonces, en este momento, entonces, donde tenemos este segundo salto, que yo digo, tenemos digamos, una marca en este momento, es la insignia del desarrollo. Y de ahí va a venir, por supuesto, la teoría de la dependencia. Pero la insignia del desarrollo es muy importante en esta construcción de posguerra. Para los 60, me gustaría ver qué es lo que piensan ustedes y qué es lo que piensa la audiencia, pero para los 60 empezamos a ver una bifurcación, digamos, entre lo que podemos llamar la razón técnica, por demanda de los organismos internacionales, por demanda del Estado mismo, y el intelectual comprometido a la Sartre, digamos, preocupado por los grandes problemas, preocupado por las grandes teorías, por la formación a la francesa de alguna manera, ¿no? Autosuponiendo, y acá creo que por eso hablo de modestia, que tenemos que tener todos un baño en modestia y humildad, autosuponiendo la superioridad del saber nuestro, del saber académico sobre el saber práctico. Yo creo que eso, por eso digo, esta disyuntiva, esta falsa dicotomía, esta autosuposición de que desde el púlpito nosotros podemos golpear con el libro y con algo superior a lo que sabe los que están en la política pública, viene de esta, digamos, tradición de púlpito, de que hay que producir grandes teorías, y que si uno no produce unas grandes teorías, no va a ser escuchado. Bueno, creo que ahí hay esa bifurcación entre la razón técnica y la razón, digamos, del engagé, digamos, el intelectual comprometido. Para ir cerrando, ¿dónde estamos hoy? ¿Somos intelectuales o expertos? Yo creo que estamos en una antesala, digamos, muy influidos, como decía y mencioné al pasar, pero quiero marcar esto, muy influidos por la expansión de la universidad y de las universidades y el financiamiento que ha habido en las universidades a partir de la década del 90 y de la matrícula. Esto ha producido una tensión entre la producción para el claustro, producción para la universidad, producción para tener reconocimiento en la comunidad académica, y la producción del conocimiento más ligado a la acción política, y a una acción que yo creo que está cambiando, creo que está cambiando, pero creo que en los 90 hubo esta digamos, profesionalización de la disciplina de relaciones internacionales, por lo tanto mucha publicación en la década de los 90. Eduardo hizo referencia a 2 o 3, o 4 o 5 pensadores, yo podría multiplicar por 100, si ampliamos, como decía antes, la mirada en tanto el idioma, en tanto el género y en tanto el tema. Y dejamos de estar tan orientados por la política exterior propiamente dicha, y en la política exterior propiamente dicha ponemos temas de género, temas de deuda, temas de economía, temas de inserción. Entonces ahí ya es infinita la producción. El regionalismo mismo es una producción infinita. América Latina es pionera en estos trabajos. Pionera, y además de pionera es producción masiva, no solamente pionera, sino la cantidad de publicaciones que hay en el idioma que uno quiera. Digamos, castellano, inglés, portugués, bueno, francés menos. Pero eso tiene que ver con Francia, no con nosotros, que ha tenido muy poco desarrollo de la disciplina de relaciones internacionales. Pues acá también creo que hay que juntar estas cosas que estoy diciendo un poco al pasar. Pero me parece que, recogiendo lo que digo, lo que decía antes, estamos en la antesala de un cambio, donde hay una presión, y me parece que Chile, Colombia, bueno, Perú, Argentina también, más impugnadora de la razón técnica, con mucho empuje, por supuesto, de la presión de los movimientos impugnadores. Entonces, con el lema no son 30 pesos, son 30 años, o en el caso de Colombia, una reforma tributaria, que va a tener cómo se resuelva en los dos casos, en la Argentina con el tema de la deuda, cómo se resuelva, obviamente tiene implicancias internas, pero la reforma tributaria es una reforma
interna, pero va a tener implicancias externas. Tiene, por definición, implicancias externas. Que nosotros no las miremos es otra cosa. Tiene que ver con la mirada tan estrecha que estamos teniendo sobre política exterior. Que el peso de la deuda tiene, por supuesto que tiene. ¿Con qué Argentina va a hacer alianzas? ¿Cómo hace para que en el Fondo Monetario Internacional Biden le dé apoyo, o Merkel le dé apoyo, pero al mismo tiempo consiga vacunas de China? Y esto es no solamente Argentina, es Honduras, etc. Es Chile, bueno, son todos los países, es Bolivia, es Uruguay, etc. ¿Cómo se hace para administrar estas nuevas necesidades de política exterior? Entonces, estas nuevas necesidades de política exterior nos obligan, por supuesto, a introducir estos conceptos que venimos produciendo y que vienen obliterados. Yo creo que el problema es que vienen obliterados, no que no están. Es decir, ¿cómo hacemos para incluir el rol de las empresas en la política exterior? Es imposible pensar la política chilena sin el rol de la Chile. Es imposible. Que no lo hagamos es un problema, es otra cosa. Que en el caso argentino nosotros no pensemos en el rol de empresas enormes como Techint en la política exterior, bueno, el problema es nuestro, no es que no está. Entonces, el problema es que no estamos ampliando la mirada sobre la política exterior y en el entramado que se ha armado y que está en crisis, como decían anteriores. Y creo que también otro dilema que vamos a tener ahora, que tenemos, es juntar el concepto de desarrollo con el concepto de democracia. Que en el momento que nace el concepto de desarrollo, y ahí recojamos a Prebisch, que realmente con su contribución de centro-periferia es un salto enorme en la teorización, es decir, no está imbuido del concepto de democracia. La democracia en ese concepto, en todos esos desarrollos, digamos, del Estado planificador, el de los bancos centrales, ¿cómo se administra eso en democracia? No estaban preocupados por la democracia. Si bien había democracia en muchos de nuestros países, pero no estaba incorporada la política, lo social a la política económica. Es decir, que es lo que vengo machacando en este momento. Entonces, para ir cerrando, creo que tenemos que aunar esta relación, primero temática, segundo de género, y tercero aunar la política exterior más allá, digamos, no solamente como política pública, sino con el público, que es mucho más. Yo creo que esta es la presión de los movimientos impugnadores. Pase lo que pase con estos movimientos impugnadores, no necesariamente van a ser exitosos. Es decir, los fracasos están a la orden del día, nada de lo humano siempre, todo lo humano fracasa. Es decir, el problema es cuánto dura, 20 años, 10, 15, 40. Bueno, la dictadura de Pinochet en algún momento terminó, la dictadura de Franco terminó, pero 40 años es un largo momento, ¿no es cierto?, para hablar de Franco. Bueno, entonces me parece que acá hay que aunar el lazo entre no solamente la política pública, nuestro conocimiento, no solo con la política pública, sino con lo público más ampliamente. Segundo, aunar la creciente especialización de la que somos productores con las opciones posibles. Y creo que está pasando, en nuestra región está pasando, ¿no? Y este es un encuentro con nosotros mismos, con la realidad que nos pertenece, con la realidad en la que estamos, y con la identidad que se viene construyendo después de esta crisis de la razón neoliberal. Yo creo que no estamos más allá de la pandemia, y más allá de lo triste que es todo este momento, lo terrible, lo desocializante que es este momento, yo creo que estamos caminando con nuestra especificidad, sin un esencialismo exagerado sobre nuestra realidad latinoamericana, sino, digamos, en diálogo con nosotros mismos y en diálogo con los productores fabricantes de teoría. Nosotros yo no creo que tenemos que tener la ambición de ser fabricantes de teoría, es decir, porque eso nos descoloca. El universalizar nos va a divorciar de nuestra realidad. Y además es imposible universalizar desde nuestros países. Los únicos países que pueden universalizar son los imperializantes. El único que pudo universalizar es Estados Unidos. Por eso Francia no. Fíjense que la disciplina de relaciones internacionales, muy rica en Francia,
hasta que aparece Estados Unidos, hasta, digamos, Raymond Aron, digamos, es obviamente un padre de la disciplina, pero frente al crecimiento que ha habido en Estados Unidos, Francia quedó atrás, ¿no? Muy pocos de nosotros se forman en Francia. Es decir, cuando uno dice, bueno, quiero ir a dónde quiero ir a China, quiero ir a, por supuesto, a Estados Unidos. Pero bueno, creo que hay que pensar en que nosotros no vamos a ser los grandes fabricantes, no vamos a hacer, y no hay que llorar por no ser. Son dos cosas al mismo tiempo. No lo vamos a hacer y no hay que llorar. Hay que trabajar con nuestra especificidad en diálogo, por supuesto, con los fabricantes de teorías. Yo no estoy, en eso estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, de que no estoy planteando un nativismo total, digamos, no, para nada. Nada más lejano a mí, digamos, de alguna manera, en mi formación, digamos, nada más lejano. Y no me parece que es eso lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, es otra cosa. Hay que dialogar, por supuesto, con la región y con los fabricantes de teoría, que no importa que nos obliteren por razones políticas, y por razones de que yo no trabajo con sus conceptos. Entonces, ¿por qué lo van a recoger? Es decir, algo pasó, por supuesto, en este camino. Es muy interesante el trabajo de Fernando Enrique Cardoso sobre el consumo de la teoría de la dependencia en Estados Unidos. Es muy interesante ese trabajo para pensar cómo se consumen nuestras propias teorías, y esa fue una teoría que tuvo vuelo, ¿no? Es decir, que voló. Después de eso no ha habido grandes vuelos. Esta fue una teoría, realmente voló, la teoría de la dependencia voló y fue parte de lo que decían libros de texto de su momento. Se hizo al mismo momento, coetáneamente, con la teoría de la interdependencia. Ahí hay mucha familiaridad en una y otra, etc. Pero yo no lloraría por no ser escuchados en el norte. No lloraría por no ser escuchados. Es parte de nuestro valor poder seguir trabajando en nuestra región y poder dialogar, pero no ni nostalgia ni melancolía. Muchas gracias, profesora Tusi. Sí, exacto, como dice el rector Vivaldi, aplausos para ustedes. Esto es lo malo de lo virtual, que no podemos manifestar nuestra admiración y agradecimiento como es debido, pero muchas gracias por una muy motivadora presentación. Bueno, y para continuar con nuestro programa, ¿verdad? Y después dar un espacio para las preguntas, vamos a escuchar al doctor Gonzalo Álvarez. Él es nuestro panelista más joven, cientista político, magíster en ciencia política, comunicación en relaciones internacionales y doctor en América Latina contemporánea. Es académico e investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, así que también valoramos mucho su presencia en regiones, porque además está ahí viviendo directamente toda la situación de migración y con una mirada probablemente distinta de la que tenemos acá en Santiago. Sus líneas de investigación son las relaciones internacionales, la diplomacia indígena y política exterior, seguridad internacional y defensa. Así que agradecemos mucho a Gonzalo su presencia y nos disponemos a escucharte. Bueno, gracias Alejandra, gracias en las presentaciones anteriores, gracias al rector, gracias al señor Juan Somavía y a toda la gente que nos está mirando, ¿cierto? Voy a ir rápido, creo que me facilita bastante las intervenciones de Diana y de Eduardo, que se han referido a cuestiones clásicas que me iba a referir, o a los aportes, o sea, la pregunta de general, ¿cierto? Y el tema es las contribuciones desde la academia de las relaciones internacionales, las políticas exteriores. Y hay todo un bagaje, ¿cierto? Ustedes lo han mencionado, las teorías de la dependencia, la autonomía, etcétera, ¿no? Más en la década del 90, el regionalismo, la inserción. No me voy a referir mucho a eso entonces, y así me puedo avanzar más rápido en lo que quiero presentar, ¿no? Y quiero hablar un poco más de los aportes relativamente emergentes de las relaciones internacionales. Gracias por lo de la juventud, tampoco soy tan joven, pero igualmente lo agradezco. Y una cosa que quiero aclarar,
si bien yo trabajo en una universidad de región, actualmente, bueno, yo resido en Santiago, así que ahí tengo, para no aparecer como el de que estoy ahí mismo, pero viajo mucho aquí, que ahora obviamente por la pandemia no lo estoy haciendo, pero estoy ahora en Santiago. Bueno, más lo que les quería señalar, ¿no? Me voy a referir básicamente en mi presentación a 3 cosas. No voy a hablar entonces, y agradezco de nuevo las presentaciones anteriores, también destacar en ese sentido que, bueno, Diana lo mencionó, Diana es parte también del libro que estamos a punto de publicar. Menos mal, yo lo iba a presentar hoy, mencionarlo, pero menos mal que no lo hice porque todavía no está impreso, falta como una semana. Así que bueno, ahí también paso el aviso para después, vamos a hacer la presentación y todo. Bueno, Diana hizo una contribución bien interesante en este libro, que edito junto a Melissa de Ciancio, Cristiano Bando y Giovanni Mulano. En este libro, y un poco siguiendo la lógica de Eduardo, ¿no? En este libro tratamos los temas propios de la región, los temas que se han desarrollado en la región, y ahí es donde está la contribución de Diana, fundamentalmente, y otros autores. Pero también tratamos otra sección, ¿cierto?, con las limitaciones de los conceptos que se aplican o que provienen de otras regiones, ¿cierto?, desde el centro, fundamentalmente, perspectiva eurocéntrica, y cuáles son las limitaciones para el caso de América Latina. Y en ese sentido coincido con lo que señalaba Diana recientemente, de que no necesariamente tenemos que renegar de esas perspectivas, sino que debemos entablar un diálogo, ¿no? Un diálogo, yo creo que eso es lo que intentamos hacer en este trabajo. Y los autores en ese sentido hacen precisamente eso. Efectivamente, los conceptos, las teorías, los enfoques que vienen de otras regiones, obviamente no nos explican todo lo que queremos explicar de nuestra región, de nuestra realidad, pero sí, sin embargo, nos dan algunas luces, ¿cierto? Y nos dan algunos elementos que son interesantes, los cuales podemos generar un diálogo, ¿cierto? Interregional, interparadigmático, interdisciplinar, etcétera. Y tenemos otra parte también en este libro, que es a lo que me quiero referir, que se refiere a los temas emergentes, entre comillas, porque son temas que siempre estaban en América Latina, pero que lamentablemente, creo yo, no han sido lo suficientemente abordados por el canon, ¿cierto?, de la disciplina en la región. Sí, hay mucha gente que lo está haciendo, y en ese sentido creo que quiero referirme a eso. Pero también, antes de referirme directamente a eso, también quiero llamar la atención sobre algunos elementos que creo que hay que tener en cuenta para poder dilucidar cómo vamos a aportar. O sea, la pregunta es cómo aportamos desde la disciplina, ¿cierto?, desde la academia a las políticas exteriores. Yo creo que hay una confusión, y ahí también coincido con alguna de las intervenciones anteriores, de que el aporte de la disciplina de las relaciones internacionales, o desde la academia en general a la política, no debe malentenderse como un aporte de que el académico tiene que transformarse en política. Creo que eso es un problema que han abordado obviamente otros autores con mucha más profundidad, ¿cierto? Es un problema que padeció la disciplina en la década de los 90. Si bien la década de los 90 fue una época, ¿cierto?, rica en formación nueva, disciplinaria, porque se abrieron muchas carreras, pensando en Chile sobre todo, de ciencia política, de relaciones internacionales, más adelante en el caso de Chile. También fue una época donde mucha gente, ¿cierto?, pasó desde la academia a la política práctica, y ahí hubieron muchos desarrollos muy interesantes, sobre todo el aporte de Rial, pero a la vez ese conocimiento, esa formación académica que estaba contribuyendo, que tenía un discurso relativamente crítico, en este caso de oposición a las dictaduras, una vez que vuelve las democracias, ese discurso se ve truncado, ¿cierto? Obviamente por el trabajo que ejerce el académico, ¿cierto?, en la práctica política. No quiero decir que no hayan hecho un aporte, sino que ese trabajo no se siguió desarrollando con una continuidad necesaria para poder seguir un continuo de trabajo crítico, desde académico, metodológico. O sea, no es que la academia tenga que estar en una torre de marfil, como señalaban anteriormente, sino que debe tener creo yo, una posición crítica hacia el poder. Y creo que eso en la década de los 90 se dio menos. Se dio menos.
Sin embargo, creo que eso está cambiando, como han dicho, ¿cierto? Hay nuevas generaciones, etcétera, y hay nuevos temas. Entonces creo que eso es o sea, si uno piensa, por ejemplo, en los aportes que se hicieron desde el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, etcétera, hay un pequeño ahí, un gap, ¿cierto? Fundamentalmente en la década del 90, pero que creo que se está retomando una perspectiva también más crítica, más autonómica desde la disciplina. Entonces, me adelanto un poco a lo que quiero concluir. Creo que el aporte desde la disciplina, desde lo académico, no tiene que ser un aporte desde la política, sino que tiene que ser un aporte desde pensar la política, desde la intelectualidad hacia la política, y no desde la política hacia la intelectualidad. Entonces, creo que eso es importante recalcarlo, pese a que, hasta en mi caso, yo también, pese a lo tan joven que dice que eso no lo dijeron, pero también tuve un paso por la práctica política, trabajé en un ministerio, qué sé yo. Pero creo que es importante mantener esa autonomía, esa perspectiva crítica, ¿no? No sucumbir, ¿cierto?, hasta esa versión acrítica o un poco a veces descafeinada del análisis internacional. Entonces, en ese sentido, hecha esta pequeña introducción, quiero señalar cuáles son los elementos que considero que son emergentes o que debieran ser considerados, perdonen el deber ser, ¿no? Pero que yo al menos he estado mirando y que creo que son importantes de tratar. Pueden haber otros temas, ¿no? Creo que hay temas que plantean rupturas epistemológicas, creo que plantean incluso rupturas ontológicas con lo que viene desde afuera, y esto no significa, como les decía, negar lo que viene de afuera, ni no tener un diálogo con los enfoques que vienen de afuera, sino, como dicen varios autores, sobre todo desde el ámbito del decolonialismo, considerar seriamente los aportes que surgen desde la región, y que surgen desde la región no necesariamente desde el Estado, ¿no?, ni de las políticas exteriores, sino que surgen desde otros ámbitos menos colonizados por las prácticas estadocéntricas y por las prácticas, ¿cierto?, dominantes. ¿Y a qué me refiero? Yo voy a mencionar 4, obviamente que hay mucho más, pero me refiero al rol de los movimientos sociales. Esto no está pensado en lo que está pasando hoy en día, sino ya de hace un rato venimos un poco sosteniendo eso con algunos colegas, ¿cierto? El rol de los movimientos sociales, lo mencionó Eduardo, el tema del ecologismo latinoamericano, el tema del feminismo, y particularmente, que es lo que yo trabajo, el tema de los espacios transfronterizos, es decir, aquellos espacios de frontera de las regiones que son menos, por así decirlo, colonizados por el estadocentrismo que prima, y por la centralidad del poder que prima en la región. Y también, lo último, que es lo que yo estoy trabajando, me refiero fundamentalmente al aporte, ¿cierto?, que pueden hacer los pueblos originarios de nuestra región en materia internacional. De ahí, entonces, como decía, ¿no?, yo creo que hay que tomar en serio este tipo de fenómenos, ¿cierto? No tomarlos como objetos de estudios para hacer un estudio particular, ni mucho menos, sino que también asumir ahí esa posición política que decía yo, ¿no? Que esa posición política intelectual de relevar estos conocimientos o ponerlos en la palestra, y hacerlos también dialogar con las otras perspectivas, ya sea dominante o las perspectivas que predominan en la región. Eso tiene muchos desafíos, ¿no? Tiene desafíos epistemológicos, como le decía. No se puede trabajar eso con perspectivas tan clásicas, tan estadocéntricas. Se requiere también hay desafíos metodológicos, o sea, no podemos indagar con las mismas herramientas clásicas en fenómenos, ¿cierto?, que son muy propios de la región y que tienen otras lógicas, ¿no? Me refiero ahí, creo que es interesante las perspectivas del sur global, por ejemplo, lo que plantea Acharya, Busan y Acharya, ¿cierto? También los giros epistémicos en términos del estudio de las prácticas internacionales que plantea Manuel Adler, por ejemplo. También creo que es interesante los giros etnográficos de las relaciones internacionales, en tanto las herramientas, ¿cierto?, de otras disciplinas como la antropología, ¿cierto?, no sirven para indagar en fenómenos que son poco considerados, ¿no?, y que nos sirven para comprender otras cosmovisiones. Y en ese sentido, como ejemplo, ¿cierto?, que no quiero profundizar obviamente en esto porque
porque esto, bueno, lo hice en la mañana en LASA, ¿cierto? Había justo en estos días se desarrolla el Congreso de LASA y tuvimos una mesa donde justamente se trataban estos temas, ¿no? La ecología, las migraciones que señaló el rector Vivaldi, ¿cierto? Los temas del territorio que señalaba Juan Somavía, ¿cierto? Y también el tema de las diplomacias y las relaciones indígenas en materia internacional. ¿Por qué creo que es importante considerar estos fenómenos con otras miradas y con rupturas, ¿cierto?, epistemológicas? Uno, porque sus comprensiones, sus cosmovisiones, sus ideas sobre los temas internacionales son muy distintas a las nuestras, ¿no? Creo, y por eso digo que hay que considerarlo seriamente. Por ejemplo, la idea que tiene el pueblo mapuche, el pueblo aymara y otros pueblos, ¿cierto?, de la región. Bueno, como dato, ¿cierto? Hay 108 pueblos transfronterizos, es decir, en América Latina, 108, no es menor, que se ubican entre las fronteras de 2 o más estados, es decir, que no pertenecen originalmente a uno o a otro estado. Desde esas cosmovisiones, esa idea, ellos tienen una concepción distinta del territorio. Tienen una concepción que no se limita, ¿cierto?, a un territorio jurídicamente delimitado y que finalmente lo que genera fundamentalmente a través de la historia son relaciones de competencia y de conflictividad, ¿cierto? Ellos tienen una mirada distinta del territorio, una mirada mucho más vinculada a la ecología, tienen una mirada mucho más, consideran otros seres, ¿cierto?, que consideran el territorio no como un espacio de explotación, no como un espacio de límite. Entonces, creo que eso hay que considerarlo seriamente, relevarlo y desde las relaciones internacionales tratarlo. ¿Y cómo esto contribuye a las políticas exteriores? No voy a profundizar más. Contribuye porque nos da visiones distintas, ¿no? Nos hace que pensar que las políticas exteriores no son solamente comercio internacional, no solamente es negociación internacional en términos de seguridad, sino que también nos da para pensar que el territorio, que la cooperación se puede hacer de otra forma, etcétera, ¿no? También estudiar seriamente este tipo de fenómenos nos permite también adentrarnos en otras formas de relacionamiento diplomático. Por ejemplo, la relacionalidad en las relaciones interétnicas entre las comunidades, cómo las comunidades, ¿cierto?, también a través de un trabajo en red global lograron imponer o lograron durante años de lucha en Naciones Unidas aprobar el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas del 2007, etcétera. Los estados han aprobado eso, es verdad, lo han ratificado en la esfera interna, como el caso de Chile, pero el problema es que la aplicabilidad es prácticamente nula. Entonces yo creo que las contribuciones de la disciplina podrían abrirse, ¿cierto?, a ese tipo de fenómenos y contribuir efectivamente a darle validez, a darle efectividad práctica a estos tipos de mecanismos que no son aplicables hoy en día y que por el contrario lo que hacen los estados es mantener, ¿cierto?, políticas exteriores, políticas hacia afuera, ¿cierto?, muy tradicionales, muy centradas en las fronteras, ¿cierto?, como espacios vacíos, como espacios de disputas geopolíticas, etc. Entonces yo creo que por ahí va un poco no sé cómo estoy de tiempo, Alejandra, ¿bien? Bueno, pero como ya es tarde, voy a ir, podría profundizar y seguir hablando de eso, pero espero que me hayan entendido un poco la idea de hacia dónde creo que va y hacia dónde me gustaría a mí que vaya la disciplina. Pero para eso se requieren varias cosas, o sea, la disciplina no puede ser solamente, como les decía, tomar esto como objeto de estudio, sino lo que hay que hacer es un compromiso, ¿cierto?, intelectual y tomar en serio este tipo de fenómenos, ¿cierto?, y de aportes a las relaciones internacionales. Lo que no quiere decir que tenemos que dejar de estudiar el Estado, ¿cierto?, dejar de estudiar la política exterior, dejar de estudiar los conflictos, no, para nada, sino que también hay que considerar estas otras perspectivas que son totalmente importantes. Y además, que hay una cosa que es importante, para estudiar esto también se requiere, como decía, nuevas aproximaciones teóricas, metodológicas, y también considerar a una serie de autores de la región que muchas veces no han sido considerados, que no necesariamente vienen de la ciencia política o de las relaciones internacionales. Estoy pensando en Quijano, en Perú, estoy pensando en Mariátegui, mucho más atrás, estoy pensando en Miñolo, etcétera, ¿no? Una serie, Boaventura dos Santos, etc. Entonces creo que tomar eso, abrir la disciplina es necesario. Y creo que, como para cerrar, creo que eso no,
el camino, no solo tomar eso, como decía, creo que también es importante el diálogo, seguir trabajando en eso, pero hay que tener ojo con los errores, ¿no? Creo que lo que no hay que hacer es hiperespecializar la disciplina, hipertecnificar la disciplina. Creo que es importante, tenemos que ser rigurosos en nuestros métodos, eso no está en discusión, pero el punto es que muchas veces, y creo que ahí yo lanzo una pequeña crítica, ¿cierto?, a cómo se trabaja. Yo creo que la disciplina hoy en día hay, y voy a ser súper simplista, ¿no?, pero creo que la disciplina tiene tres grandes corrientes actualmente. Una corriente que se quiere parecer mucho a la disciplina en Estados Unidos, ¿cierto?, y que pone mucha rigurosidad en los métodos, pero que rescata poco esto que estoy señalando, que es que intelectualmente a veces me parece un poquito pobre, ¿no? No tiene ese compromiso intelectual con los elementos propios de la región, ¿no? Esa es una. Después hay otra disciplina que es muy analítica, que describe fenómenos, ¿cierto? Que lanza una serie de elementos que podrían investigarse, etcétera, pero que al revés, ¿no? Que carece, que puede tirar entre medio cosas muy interesantes, pero que carece de sofisticación metodológica. Y después yo creo que el punto es un poco lo que señalaba, ¿no? Ese diálogo, pero con atención a un compromiso, ¿cierto?, intelectual, que creo que hay que relevar y hay que fomentar, creo yo. Así que con eso creo que termino. Muchas gracias. Y bueno, y lo último, que creo que este espacio, ¿cierto?, entre las universidades del Estado, con la colaboración en este caso del Foro de Política Exterior, Diana, ¿cierto?, y otros, y como esto es un ciclo, creo que va bien apuntado en esa dirección. Así que gracias también por la oportunidad. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias nuevamente a todos los panelistas. Creo que ha sido una conversación pero maravillosa, muy interesante para quienes no somos, además del área y del ámbito de las políticas exteriores, muy ilustrativa. Hemos aprendido, yo al menos he aprendido muchísimo en este par de horas. Pero para seguir aprendiendo voy a hacer un par de preguntas. Yo creo que dado la hora y para no abusar de nuestros panelistas, vamos a hacer tenemos dos preguntas que queremos hacer porque han sido presentadas hace mucho rato ya por nuestros auditores, así que creo que son preguntas generales, así que cualquiera puede tomar, no están destinadas a uno de ustedes en forma específica. Creo que la primera es muy pertinente a lo que Gonzalo estaba hablando recientemente, así que quizás podemos partir con él y si alguien, doctor Deves o Diana quieren complementarlo, bienvenido, pero se refiere específicamente a lo de los pueblos originarios, por eso se lo destinamos en primer lugar a Gonzalo. La pregunta es la siguiente, dice, ¿cómo se visualiza la posibilidad de que la nueva Constitución, cómo se visualiza la posibilidad de que la nueva binario su propio... No te estamos escuchando. Alejandra se pegó, pero lo puedo ver en el chat la pregunta, ¿no? Está acá. Sí, está en el chat. Ya, la voy a leer yo. Dice, ¿cómo, hasta que vuelva Alejandra, dice, cómo se visualiza la posibilidad de que la nueva Constitución, a través de la plurinacionalidad, se le reconozca a los pueblos originarios sus propias políticas exteriores, entendiendo incluso las relaciones Mapuche-Estado de Chile para el ámbito internacional? ¿Cuál es el rol que cumple la política exterior en ese ámbito? Bueno, creo que no sé si lo mencioné en la intervención, pero algunas cosas creo que, como les decía, creo que la nueva Constitución debería considerar esto. Hay bueno, al menos las fuerzas políticas que resultaron electas dan cierto optimismo para pensar de que sí se va a reconocer los temas de los pueblos originarios en la Constitución. Ahora, el punto es ver cómo eso se refleja en la política exterior. Yo, lamentablemente, ahí soy bien, no sé si pesimista, pero tendo a pensar que los temas de política exterior, los temas de seguridad, los temas de defensa, son temas a lo mejor menos conocidos, menos relevantes en la discusión pública.
a pesar mío, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante, y por eso decía el compromiso, ¿cierto?, desde la academia o desde los distintos actores sociales y políticos, para poder también tomar estos temas en el caso de los derechos de los pueblos originarios. Creo que la plurinacionalidad, por ejemplo, me parece que Eduardo de Bell lo mencionó, es un tema que tiene que estar sí o sí en la Constitución, y a partir de eso, que eso creo que es básico, debería estar en el preámbulo, a partir de eso construir otro tipo de institucionalidad que emerja de la Constitución, por ejemplo, la autonomía, qué tipo de autonomía, qué tipo de relaciones interculturales vamos a tener. Creo que eso se podría definir perfectamente en la Constitución, y a partir de ahí a lo mejor sería mucho más fácil traspasar eso a la política exterior, porque si está como un tema central en la Constitución, podría derramar, ¿cierto?, hacia los otros ámbitos del Estado. Y en ese sentido, pero también creo que es importante estar ahí, ¿no? Estar mencionándolo y tomarlo en cuenta, ¿no? Creo que por ahí va. No sé si Muchas respondí. gracias. ¿Se me escucha ahora? Se me había caído Sí. el internet. Ahora ya estamos de vuelta. Gracias. Bueno, tengo otra pregunta que yo creo que nos calza con el profesor Deves en base a lo que él nos presentó, y después finalizamos con una que para Diana. La segunda dice lo siguiente: si pensamos en ciudadanos, cabe asumir que nunca América Latina tuvo a todas sus mujeres y hombres tan conectados al mundo. Esa es la base, como siente y piensa lo que es el mundo, nuestra propia base social. La pregunta: ¿cómo incide esta realidad al estudiar las relaciones internacionales de la región con el mundo? A ver, esa pregunta es de Fernando Reyes, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Correcto. Sí, Fernando. Y además haces otra que tiene que ver con los ecosistemas, etcétera, o otra aseveración. Yo estoy de acuerdo que nunca estuvimos tan conectados al mundo nominalmente, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo. Nominalmente digo porque, insisto, nosotros recibimos mucho más de lo que emitimos. Escuchamos más lo que dice el centro, mucho más que lo que dice Asia, África o Oceanía, sin duda. Entonces la conexión es una cuestión muy difícil de apreciar en términos reales. ¿Cuán conectados estamos? Sí, vemos televisión y vemos internet cotidianamente. ¿Tú crees, Fernando, y a todos los que están escuchando, que el mundo nos ve igual, en la misma cantidad, en la misma proporción de lo que nosotros vemos el mundo? Mi percepción es que claramente no. No creo, sin embargo, que se pueda hacer un juicio completamente global. No creo que en todas partes sea lo mismo, pero yo he estado trabajando en los últimos años en las relaciones intelectuales entre Asia, África y América Latina. Eso es una parte muy pequeña de la nacionalidad de la población. Pero mi percepción es principalmente la siguiente: a la intelectualidad de América Latina y a la población de América Latina no le interesa mayormente lo que pase en Asia y en África, como tampoco le interesa a la población de Asia y África lo que pasa en América Latina. Es marginal, completamente marginal. De hecho, cuando hablamos de Europa o hablamos del centro, estamos hablando solo de 3 o 4 países. Lo que pasa en Rumanía, en Polonia o en general en los Balcanes no interesa nada en Chile, salvo que haya una guerra, ¿no es cierto? Por decirlo más ampliamente, no tenemos capacidad ni siquiera intelectual de conectarnos con el mundo en un sentido verdadero, profundo, amplio. De ahí que creo que esta conexión permanente es real, es decir, es verdadero, que existe o que puede existir, pero se materializa poco en información para la población y sobre todo nuestra capacidad de emitir ideas hacia el mundo. Muchas gracias, profesor.
Y tenemos una última pregunta para la profesora Tusí. Dice lo siguiente, es muy breve, digamos, pero es compleja. ¿Cuáles serían los conceptos fundamentales para estructurar una disciplina de las relaciones internacionales latinoamericanas? ¿O cuáles son? A lo mejor no serían, sino más bien cuáles son, porque de acuerdo a lo que usted nos mencionaba, esto existe en este momento. Tiene $1 millón y contesta bien, Diana. Pero ¿quién me lo va a dar? A ver, ¿quién me lo va a dar? No sé, El consorcio vas a no, ganar el con una consorcio no. respuesta excelente sobre eso, que es tan No, difícil. voy a postularme, sí, el consorcio, justo. Bueno, con 50 me alcanza, ¿eh? Yo a mí con $50 voy lejos. No me parece que es tan difícil, me parece que vuelvo a que hay que ampliar la mirada. Yo creo que todo lo que hace la economía política internacional es precisamente esa construcción de lo interno y lo interno. Es decir, con la pregunta de quién gana y quién pierde. Es decir, toda política genera ganadores y perdedores. El problema es que la disciplina de relaciones internacionales en nuestras regiones es definida por el realismo. Entonces estamos pensando un poco lo que estaba diciendo Gonzalo. Gonzalo, fantástico, realmente me pareció impresionante lo que está diciendo. Ojalá lo pudiera decir con la misma claridad. Cuando nosotros hacemos una regulación de propiedad intelectual, una negociación de deuda, una negociación con China, no importa, hay siempre un ganador y un perdedor, siempre. Lo cual no quiere decir que está bien, es así, la política es eso, es administrar los bienes, los recursos, quiero decir. Bueno, lo que se hace desde la economía política internacional es mirar esos ganadores y perdedores, que son internos y son externos, por supuesto, y tienen que ver con una relación de fuerzas. En cada momento, en una relación de fuerzas, tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el gobierno de turno. Bueno, eso es lo que hace la economía política internacional. Los conceptos son inserción, son negociación, son la pregunta del cui bono. Cualquiera, está en trabajo en el libro de Gonzalo, así que lo pueden buscar y me gano $1 millón. Gonzalo, lo comparto, te comparto el millón, mitad y mitad. Te doy la mitad, pero me parece que también yo creo que más allá de lo que se hizo en economía política internacional, y vuelvo atrás, sin nostalgia, sin melancolía, es decir, lo que está haciendo las a las que hacía referencia Gonzalo, son parte de lo que tenemos que seguir haciendo. Para darles un ejemplo, es un ejemplo importante, me parece que es un ejemplo muy importante como marcador de lo que está pasando. He visto una reciente convocatoria en la revista Contexto Internacional de Brasil, que uno puede decir que es mainstream latinoamericano, mainstream brasilero, acaba de hacer una convocatoria sobre políticas exteriores y demandas sociales. Con lo cual es muy interesante pensar que se está pensando la política exterior en relación a las demandas sociales, que no es como se trabajaba en los 90, porque estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo, de que en los 90 la verdad que fuimos poco críticos. Yo me incluyo en eso. Es decir, fuimos poco críticos. Se dio mucho menos una mirada crítica en la disciplina. Yo puedo explicarla, no me siento culpable, pero la puedo explicar. Es decir, se había caído el antimundo. Es decir, a ver qué uno conseguía, si me daban pan o torta, digamos, ¿no? En el sentido de María Antonieta. Entonces ahí sí es cierto, yo estoy de acuerdo que fue una mirada menos crítica de lo que hay hoy, pero también tiene que ver, por supuesto, no solamente con el contexto internacional de ese momento, sino también con las demandas sociales de este momento. Las demandas sociales del 90 tenían mucho más que ver con la democracia que con los derechos económicos, sociales y culturales, como hizo referencia Gonzalo, con la diplomacia indígena. No eran esos los momentos. Estaban, sí, por supuesto, los derechos humanos, ya estaban muy en la agenda, pero fue una mirada más, digamos, menos anclada en estas demandas sociales, sino más bien con cómo se entendía este mundo. Un mundo que había cambiado, había implosionado, en la región, en parte porque surgía la democracia, en parte porque surgían las demandas de derechos humanos, en
el tema de la deuda, el tema del ALCA, o el primero era el tratado, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero bueno, no importa, el que presenta Bush primero, que después se transforma en el ALCA, no me puedo ni acordar, la Iniciativa para las Américas. Bueno, eso reconstruyó la región y reconstruyó el mundo. Reconstruyó el mundo y reconstruyó la región. Entonces, de repente, uno tenía realmente la cantidad de demandas que hubo sobre el conocimiento, la cantidad de demandas que hubo sobre nuestro propio conocimiento fue infinito, infinito. Porque era un mundo nuevo, realmente era un mundo nuevo. Yo creo que estamos en el mismo momento. Es un mundo nuevo. Y este mundo nuevo incluye, a diferencia de los 90, una mirada más crítica, como decía Gonzalo, pero también una incorporación de lo social, que no es incorporar solo a las ONGs, sino las demandas sociales, cómo se expresan. Nosotros sabemos y entendemos, a pesar de que no lo hemos hecho masivamente, sabemos y entendemos la influencia de las con el ejemplo que di antes, la influencia de LAN Chile como integrador de América Latina. La logística de América Latina, de América del Sur por lo menos, la proveyó Chile, la proveyó LAN. Entonces, buena parte de la integración latinoamericana la hizo LAN. Es decir, creó una geografía que no existía. Entonces, lo sabemos, ha habido trabajos, etc. Por eso me parece que hay que empezar a pensar este nuevo momento. Yo creo que ahí, volviendo a esto de que no hubo una mirada crítica en los 90, nosotros, vamos a hablar de mi generación, digamos, mi generación empieza en las relaciones internacionales, es decir, entendiendo el rol de las multinacionales americanas, estudiamos el rol de las multinacionales americanas en los golpes de América Latina. No me cabe la menor duda que hubo mucha producción, y la conocemos, es decir, en la vida. Cuando empieza el neoliberalismo, lo que no hicimos es desnudar el rol de nuestras propias multilatinas, para bien y para mal, digamos, en nuestra política exterior. Se hizo poco, tiene que ver, por supuesto, con el financiamiento, tiene que ver con el financiamiento, con las interrupciones, bueno, con las condiciones de la producción académica en nuestra región. Pero me parece que ahora estamos en la antesala de un cambio también, igual que en los 90. Y ahí creo que me parece que me toca como generación decir algo que es muy fuerte y me parece vale la pena tenerlo en cuenta. Muy fuerte porque me pasó a mí y lo voy a compartir con algo de vergüenza. Yo no sé si me di cuenta en los 90 la implosión que fue los 90. No sé si en 1990 yo me daba cuenta del cambio, de la implosión que hubo internacionalmente y por supuesto en la región. Sí, me daba cuenta, no digo que no me di cuenta de que yo leía el diario, entonces, bueno, cayó el muro, no estoy diciendo eso, sino cómo nos transformó la disciplina. Lo fue haciendo, pero yo no sé si yo era consciente. Yo era parte de la disciplina, yo estaba trabajando en estos temas, pero no tenía esa perspectiva de tiempo que te da la edad. Yo creo que Hobsbawm dice que te lo da la edad. Bueno, así que no era que yo soy tonta, sino que Hobsbawm dice que esa perspectiva uno la tiene con la edad. Bueno, lo que digo ahora para las nuevas generaciones es que tengan la conciencia ya. Estamos en un nuevo momento. Esta implosión de demandas sociales es un nuevo momento. No quiere decir que todas van a ser exitosas. Eso, no estoy diciendo eso. Puede haber mucha derrota en el camino. Pero es definitivamente un nuevo momento. Y si eso digo es porque hay que estudiar de una manera diferente. Nada más, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y bueno, ahora sí, siendo las 8, vamos a dar término a nuestro encuentro, que ha sido un encuentro muy, muy exitoso, muy interesante. Antes de irnos, quiero dejarlos motivados, porque creo que podemos continuar con esta conversación, sobre todo quedaron algunas preguntas ahí sin poder contestarlas, pero vamos a poder profundizar dentro de estas temáticas porque nos vamos a volver a encontrar y espero que con todos los que nos están acompañando, el 24 de junio, los dejo invitados desde ya, es el segundo
encuentro, parte de este ciclo que estamos desarrollando entre el Consorcio de Universidades del Estado y el Foro de Política Exterior, en el cual vamos a profundizar en estas mismas materias, pero en el caso chileno específicamente. Vamos a hablar mucho más de Chile y obviamente va a ser inevitable que nos centremos en lo que está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? La próxima constitución y cómo entonces el tema de política exterior y las academias, las universidades, pueden aportar e influyen entonces en lo que se va a ir desarrollando en el caso chileno en los próximos meses y, como dice Diana, en este cambio de era, de época que estamos viviendo. Así que invitados todos para el 24 de junio para que lo dejen desde ya agendado a las 6 de la tarde, igual que en el día de hoy. Así que muchísimas gracias a nuestros panelistas, don Juan, rector Vivaldi, un gusto haber estado con ustedes y nos estamos viendo. Hasta luego.